El mundo espiritual, aquel que no vemos, se construye y se destruye cada día con las palabras que salen de nuestra boca. Existe una fuerza creadora y una fuerza destructiva ocultas en la lengua, y la mayoría de los cristianos subestima radicalmente su poder. El santo doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, en su clásico espiritual Introducción a la vida devota, dirige una advertencia directa, clara y urgente sobre un pecado común, frecuentemente ignorado, pero que él considera uno de los obstáculos más graves para la verdadera piedad: las palabras dichas sin caridad. Según el santo, estas no son simples faltas de educación o pecadillos del lenguaje, son actos de violencia espiritual, venenos que intoxican a quien habla, a quien escucha y a todo el ambiente. Debilitan el alma, secan la gracia, alejan al Espíritu Santo y paralizan cualquier progreso serio en la vida espiritual. El punto central de esta enseñanza, y que la mayoría ignora, es este: la mortificación de la lengua no es una opción para las almas piadosas, es la primera y más necesaria de las mortificaciones. Mientras nos preocupamos por ayunos, disciplinas y largas oraciones, que son importantes, permitimos que nuestra lengua, libre e impune, destruya diariamente el edificio de nuestra santidad. San Francisco de Sales enseña, con la autoridad de un pastor y la experiencia de un director de almas, que no se puede alcanzar una verdadera unión con Dios, no se puede vivir la caridad fraterna, si no hay un control vigilante y riguroso sobre lo que decimos, cómo lo decimos y sobre todo sobre lo que callamos. Lo que está en juego, por tanto, no es la mera etiqueta social, sino la salud del alma misma y la calidad de nuestro testimonio cristiano. Esta enseñanza no es un consejo piadoso más, es una advertencia teológica urgente que brota del corazón mismo del Evangelio. Cristo fue claro cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y también advirtió que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. San Francisco de Sales toma estas palabras con una seriedad absoluta y las aplica con precisión de cirujano espiritual a la vida cotidiana del cristiano común. Lo que él advierte es que hemos trivializado el pecado de la lengua. Lo hemos camuflado de conversación, de comentario, de sinceridad, de crítica constructiva e incluso de chiste. Pero a los ojos de Dios, y según la tradición espiritual de los santos, una lengua descontrolada es un incendio que puede quemar en un instante años de oración y obras buenas. El santo nos está diciendo que nuestra lengua es el termómetro más fiel de nuestro progreso espiritual. Si la lengua está enferma, desbocada, ácida, el alma está enferma. No importa cuántas horas pasemos en la iglesia o cuántas limosnas demos. Si no dominamos la lengua, todo lo demás se vuelve inestable. Para comprender la gravedad que San Francisco de Sales atribuye a este tema, es imprescindible recurrir directamente a sus escritos. La Introducción a la vida devota es un manual práctico de santificación en el mundo, y en sus páginas, el tratamiento sobre el uso de la lengua es extenso, minucioso y recurrente. No aborda el asunto como un tema secundario, sino como un pilar de la vida devota. Para San Francisco, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Por lo tanto, una lengua descontrolada es el síntoma más evidente de un corazón aún desordenado, aún no sometido plenamente al dominio de la caridad de Cristo. Los escritos indican que él consideraba la maledicencia, que incluye la difamación, la calumnia, la murmuración y las palabras mordaces, como un vicio particularmente insidioso y contagioso. En la Introducción afirma sin ambajes que la maledicencia es una especie de homicidio, pues matamos 3 veces, asesinamos nuestra propia alma y la de quien nos escucha, robando la reputación de nuestro prójimo. Esta no es una metáfora poética, es una afirmación teológica seria. Al difamar cometemos un pecado mortal contra la caridad. Privamos al prójimo del bien más precioso después de la gracia, que es su buena fama. Damos escándalo a quien nos escucha, induciéndolo al juicio temerario o al placer del falso rumor, y envenenamos nuestra propia alma con el odio, el desprecio o la frivolidad.
Pero la advertencia salesiana va mucho más allá de la maledicencia clásica. Él es un maestro en diagnosticar las formas ligeras, socialmente aceptadas, y por eso más peligrosas, de las palabras sin caridad. Alerta sobre las charlas ociosas, las conversaciones vanas y prolongadas que no tienen ningún fruto espiritual o humano, que consumen horas preciosas y vacían el alma de devoción. Advierte contra la terquedad en las discusiones, el deseo de tener siempre la última palabra, de ganar el debate, incluso en asuntos triviales. Condena el tono áspero, la respuesta precipitada e iracunda, incluso si el contenido es justo. Reprende la queja constante, la murmuración contra las pruebas, el clima de descontento que se esparce a través de lamentos infructuosos. Y, de forma muy perspicaz, señala un mal aún más sutil, las palabras aparentemente piadosas dichas con un espíritu de crítica o superioridad. Por ejemplo, comentar las faltas ajenas con el pretexto de pedir oraciones o dar un consejo espiritual. Para San Francisco, esto es frecuentemente un disfraz hipócrita para la maledicencia. La forma como vivía esta enseñanza era su propia vida, conocida por una mansedumbre y una dulzura de trato que le valieron el título de Santo de la Mansedumbre. Sus biógrafos relatan que, incluso cuando fue confrontado con calumnias graves o con la oposición feroz durante su misión en la región de Chablés para reconvertir a los calvinistas, nunca respondió con aspereza ni atacó personalmente a sus adversarios. Su estrategia era la paciencia, la argumentación clara y calmada, y la caridad inquebrantable en las palabras y en los escritos. Decía él que una abeja recoge más miel de una flor que no aplasta. Su práctica diaria era la vigilancia constante. Antes de hablar, hacía una pausa interior. En sus cartas de dirección espiritual es común encontrar exhortaciones como guarde su lengua, hable poco y bien. Prefiera siempre callar a decir algo que pueda herir la caridad. Cuando sienta la tentación de criticar, ofrezca en silencio una oración por esa persona. ¿Por qué esta práctica de la guarda de la lengua es considerada por San Francisco de Sales una forma tan esencial de protección y crecimiento espiritual? La respuesta está en su comprensión profunda de la naturaleza del alma y de la acción de la gracia. Él enseñaba que el alma es como un jardín. La gracia de Dios es el agua que la hace florecer. Las palabras malas, las críticas, las murmuraciones, las conversas vanas, son como malas hierbas que crecen rápidamente y sofocan las plantas delicadas de las virtudes. Pero hay más. Son también como una sequía interior. Alejan al Espíritu Santo, que es el espíritu de unidad y de amor. En un alma donde hay eco de maledicencia, no hay lugar para la dulce presencia de Dios. La guarda de la lengua, por tanto, es una mortificación que protege al alma de dos peligros mortales, el de intoxicarse a sí misma con su propio veneno y el de alejar de sí la fuente de toda vida, que es Dios. Es una forma de corrección porque exige un dominio sobre las pasiones más inmediatas. La ira, el orgullo, la vanidad de mostrarse perspicaz u ocurrente a costa de los demás. La pereza de controlar el pensamiento antes de expresarlo. Al callar una palabra de crítica, al sustituir una queja por un acto de confianza en Dios, al responder con suavidad a una provocación, el alma ejercita y fortalece las virtudes de la humildad, la paciencia, la mansedumbre y la verdadera caridad. Esta es una ascética accesible a todos, en todo momento. El ayuno solo se hace en ciertos días, la oración formal en ciertos momentos, pero la lengua está siempre con nosotros, siempre lista para actuar. Por eso, para San Francisco, es en el campo de las palabras donde se libra la batalla decisiva por la santidad cotidiana. El santo va aún más lejos al detallar los remedios concretos para este mal. Según sus enseñanzas, la primera y principal defensa es el silencio. No un silencio mudo y antisocial, sino un silencio prudente y caritativo. Él aconseja hablar poco con los demás, pero mucho con Dios. Esto significa cultivar la presencia de Dios en la oración interior, de modo que, cuando vayamos a hablar,
nuestras palabras sean filtradas por esa presencia. El segundo remedio es la vigilancia sobre el primer movimiento del corazón. Antes que la palabra de crítica se forme en la lengua, surge como un juicio precipitado, un resentimiento o una irritación en el corazón. Es ahí donde se debe combatir, ofreciendo inmediatamente aquel pensamiento a Dios y pidiendo la gracia de ver al prójimo con los ojos de Cristo. Un tercer remedio práctico que él sugería frecuentemente era el de hacer de cuenta que la persona de quien estamos a punto de hablar mal está presente escuchándonos. Este simple ejercicio de imaginación es un potente freno para la lengua. Y un cuarto remedio, positivo, es el hábito de hablar bien de los demás, de elogiar sus cualidades, de disculpar sus faltas, de interpretar sus acciones bajo la mejor luz posible. Esto para San Francisco no es ingenuidad, es caridad heroica, es construir en vez de destruir. Las consecuencias espirituales de descuidar esta advertencia son, en la visión salesiana, profundamente reales e inmediatas. En primer lugar, hay un enfriamiento de la vida de oración. Un alma que se habitúa a hablar sin caridad en su día a día se encuentra avergonzada ante Dios. Sus oraciones parecen huecas, porque la lengua que murmura contra el hermano no puede, al mismo tiempo, cantar alabanzas sinceras al Padre. En segundo lugar, hay un bloqueo en el crecimiento de las virtudes. ¿Cómo puede crecer en humildad quien está siempre juzgando a los demás? ¿Cómo puede crecer en paciencia quien está siempre quejándose? En tercer lugar, se destruye la paz del alma. La maledicencia y la crítica generan agitación interior, remordimientos, y abren la puerta a 1000 pensamientos desordenados. Finalmente, y de modo más grave, se perjudica seriamente el bien común de la comunidad, sea la familia, el lugar de trabajo o la parroquia. Una sola palabra maliciosa puede sembrar desconfianza, dividir amigos y crear un clima de veneno que dura años. San Francisco de Sales advierte que muchas veces las grandes divisiones y los grandes escándalos comienzan con pequeñas conversaciones. Ahondemos en la naturaleza específica de las palabras que debilitan el alma, según el análisis minucioso de San Francisco de Sales. Él no se contenta con condenar en general, clasifica, describe y pone ejemplos. La primera y más grave categoría es la maledicencia propiamente dicha. Esta, a su vez, tiene grados. La peor es la calumnia, inventar o atribuir falsamente a alguien un defecto o falta que no tiene. Es un homicidio directo de la reputación. Luego está la difamación, revelar un pecado o defecto verdadero, pero oculto, sin necesidad ni motivo justo. Aquí el santo hace una distinción crucial. Hay una diferencia entre revelar una falta para prevenir un mal mayor a la autoridad correspondiente y revelarla por el simple placer de desacreditar o por chisme. El mero chisme es el tercer grado, el deseo de ser el primero en contar una noticia, buena o mala, sobre otro, sin medir las consecuencias. Para San Francisco, incluso difundir una buena noticia sobre la vida privada de alguien sin su permiso puede ser una falta contra la caridad, pues viola su derecho a la intimidad. La segunda gran categoría es la murmuración o queja constante. Esta es más insidiosa porque a menudo se dirige no contra una persona concreta, sino contra las circunstancias, contra la providencia, contra los superiores, contra la vida en general. El murmurador, según Sales, es un enemigo de la cruz de Cristo, porque no acepta con paciencia y abandono las dificultades que Dios permite para su purificación. Esta murmuración es como un ácido que corroe la fe y la confianza en Dios desde dentro. Debilita el alma porque la hace rebelde y amargada, cerrada a la acción transformadora de la gracia. La tercera categoría es la palabra áspera, iracunda o despectiva. Aquí no se trata tanto del contenido, sino del tono, del gesto, de la intención con que se dice. Una corrección necesaria puede convertirse en un pecado si se hace con ira o con desprecio. Una broma puede herir si tiene un tono sarcástico o humillante. San Francisco alerta que muchas almas, especialmente en la familia, destruyen la paz doméstica no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen,
con impaciencia, con gritos, con un tono de fastidio permanente. Este clima de aspereza constante es un veneno lento que mata el amor y aleja al espíritu de dulzura. La cuarta categoría, quizás la más sutil, es la crítica disfrazada de interés espiritual o intelectual. El santo habla de aquellos que, bajo el pretexto de discutir ideas o analizar errores, se ensañan con personas, o de aquellos que, en los círculos piadosos, comentan las faltas de otros diciendo, «Pobrecito, recemos por él, que tiene tal problema», pero en realidad están divulgando su problema y disfrutando de un sentido de superioridad. También incluye aquí la ironía mordaz, el humor que hiere, el decir la verdad sin caridad, que según San Francisco no es verdad cristiana, pues la verdad suprema es la caridad, y lo que la contradice no puede ser verdad plena. Para combatir estos males, San Francisco de Sales no propone solo una serie de prohibiciones, sino una ascesis positiva de la palabra. Su enseñanza se fundamenta en 3 pilares: la oración del corazón, la vigilancia interior y la práctica de las virtudes opuestas. El primer pilar, la oración del corazón, es esencial. Para él, la lengua se controla empezando por llenar el corazón de Dios. La persona que cultiva una oración interior constante crea un hábito de presencia divina que actúa como un filtro automático. Antes de que una palabra salga, pasa por ese ambiente interior de recogimiento y muchas veces es retenida. La oración no es solo un momento del día, es una actitud del alma que impregna todo, incluyendo el hablar. Por eso insiste en que es necesario hablar poco con los hombres y mucho con Dios, para aprender a hablar bien con los hombres. El segundo pilar es la vigilancia interior. San Francisco recomienda un examen particular diario sobre el uso de la lengua. Al final del día revisar, ¿hablé mal de alguien? ¿Me quejé inútilmente? ¿Fui áspero con alguien? ¿Participé en una conversación vana o mordaz? Pero esta vigilancia no es un mero control represivo. Es sobre todo vigilancia sobre los primeros movimientos del alma. El pecado de la lengua nace casi siempre de un primer movimiento desordenado del corazón, un juicio rápido, una irritación, un sentimiento de envidia o superioridad. La lucha debe darse ahí, en ese primer instante. En vez de consentir ese pensamiento y dejarlo crecer hasta convertirse en palabra, hay que cortarlo de raíz, ofreciéndolo a Dios y pidiendo la gracia de ver con misericordia. Un método concreto que sugiere es el de poner un guardia en la puerta de los labios, es decir, establecer una pausa deliberada, aunque sea de 1 segundo, entre el pensamiento y la palabra. Esa pausa es el espacio donde puede actuar la gracia. El tercer pilar es la práctica de las virtudes opuestas. No basta con dejar de hablar mal, hay que entrenarse para hablar bien. San Francisco propone ejercicios concretos. Primero, el hábito de la alabanza sincera. Buscar activamente algo bueno para decir de cada persona con la que se convive y decirlo. Segundo, el arte de la interpretación benigna. Ante una acción ambigua de un hermano, elegir siempre la interpretación más favorable. Esto es ejercer la caridad que todo lo disculpa. Tercero, la respuesta suave. Practicar deliberadamente, responder con dulzura a una observación brusca. Una respuesta suave calma el furor. Cuarto, el silencio elocuente. Aprender a callar cuando no se tiene nada bueno que decir. Este silencio no es vacío, es un silencio lleno de oración y de paz. La raíz teológica de toda esta enseñanza salesiana es profunda. Para San Francisco de Sales, la palabra humana es un reflejo de la palabra divina, Jesucristo. Cristo es la palabra eterna del Padre, hecha carne para salvar, no para condenar. Nuestras palabras, por tanto, están llamadas a participar de esta naturaleza. Deben ser palabras que encarnen la caridad, que salven, que edifiquen, que unan. Una palabra maliciosa es una profanación de nuestra semejanza con Dios. Además, la tradición espiritual ve en la lengua un poder casi creador. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El apóstol Santiago describe la lengua como un pequeño miembro que puede incendiar el curso de toda una vida
y la llama un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. San Francisco de Sales asume esta advertencia y la desarrolla con la psicología perspicaz de un gran director de almas. ¿Cuáles son los frutos visibles de quien pone en práctica esta mortificación de la lengua? San Francisco los describe con claridad. El primero es una paz interior profunda. El alma que no se agita con críticas, quejas y murmuraciones se vuelve un lago en calma, donde se refleja el cielo de la presencia de Dios. El segundo fruto es una credibilidad espiritual auténtica. La persona que domina su lengua gana autoridad moral. Sus consejos son escuchados, sus palabras tienen peso. El tercer fruto es una caridad efectiva y tangible. Al controlar la lengua, se evitan una infinidad de conflictos, ofensas y malentendidos. Se construye un ambiente de confianza y respeto. El cuarto fruto es una mayor sensibilidad a la voz de Dios. El alma, liberada del ruido constante de sus propias palabras desordenadas, se hace más capaz de escuchar la suave y tenue voz del Espíritu Santo. En el contexto actual, esta enseñanza es más urgente que nunca. Vivimos en la era de la comunicación masiva e instantánea. Las redes sociales, los mensajes de texto, los comentarios en Internet han multiplicado exponencialmente las ocasiones de pecar con la lengua. La difamación y la crítica se ejercen a menudo desde el anonimato, con una crueldad fría y distante. En este mundo digital, la advertencia de San Francisco de Sales es un grito profético. Vigila tus palabras, porque están configurando tu alma y destruyendo el cuerpo de Cristo. La mortificación de la lengua hoy debe extenderse a la mortificación de los dedos en el teclado. El mismo criterio de caridad que aplicamos a lo que decimos, debemos aplicarlo a lo que escribimos, compartimos o damos me gusta en Internet. San Francisco nos diría hoy que cada publicación, cada comentario, cada mensaje es una palabra que queda grabada no solo en los servidores, sino en nuestra alma y en el alma de quienes lo leen. La prisa digital no es excusa para la falta de caridad. Al contrario, la pausa salesiana entre el pensamiento y la palabra es aún más crucial en un medio donde todo es instantáneo y permanente. Hemos pensado si lo que vamos a publicar edifica, es necesario, es caritativo. La práctica de la interpretación benigna es revolucionaria en las redes sociales, donde prima la presunción de mala fe. El silencio elocuente es quizás la virtud más necesaria, la capacidad de no opinar sobre todo, de no entrar en toda polémica. Finalmente, San Francisco de Sales nos recuerda que el objetivo último no es el autocontrol por el autocontrol, sino la conformación con Cristo. Cristo, en su pasión, enmudecía y no abría su boca. Frente a sus acusadores, muchas veces calló. Sus palabras fueron siempre de verdad, de misericordia, de perdón, de vida. La meta de la mortificación de la lengua es, por tanto, poder decir que ya no vive uno mismo, sino que es Cristo quien vive en uno. Que nuestras palabras sean sus palabras. Que nuestro silencio sea un reflejo de su silencio obediente y redentor. En conclusión, la advertencia de San Francisco de Sales no es un simple consejo de buena conducta, es una llamada radical a la coherencia evangélica. Es una invitación a tomar en serio las palabras de Cristo sobre el juicio de nuestras palabras. Es un camino concreto de santificación, accesible en la vida ordinaria, en la familia, en el trabajo, en la comunidad y hoy, de manera especial, en el mundo digital. Ignorar esta enseñanza es construir sobre arena. Abrazarla es comenzar a edificar sobre la roca firme de la caridad, que es la esencia misma de Dios. Que el santo de la mansedumbre nos alcance de Dios la gracia de una lengua disciplinada, un corazón puro y unas palabras que, en vez de debilitar, fortalezcan las almas para la gloria de Dios y la salvación del prójimo.